Vamos a prender un momentico la luz. Ok. El día de hoy vamos a conversar acerca de los determinantes sociales de la salud. Mi nombre es Mauampi Guzmán Sumosa, soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión. Y el día de hoy estoy en representación del Instituto Claustro con esta presentación. Determinantes de la salud. Claves para entender la equidad sanitaria. Una exploración profunda acerca de los factores que moldean nuestra salud. Esto va mucho más allá de la medicina. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Los determinantes sociales son aquellos factores individuales, es decir, el contexto que moldea nuestras vidas, por ende, se relaciona con nuestra salud. Si nosotros citamos el concepto de salud en base a la Organización Mundial de la Salud, podemos establecer que para nosotros poder decir que estamos sanos, tenemos que tener un equilibrio entre la salud física y la salud mental. Ahora, en cuanto a los determinantes sociales de la salud, podemos decir que son aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y que además es el conjunto más amplio de fuerzas que van a influir en estas determinadas condiciones. Nosotros también tenemos lo que son determinantes estructurales y los determinantes intermedios. ¿Cuáles serán las diferencias que existen? Cuando hablamos de los determinantes estructurales, hacemos referencia a aquel contexto socioeconómico y político. Por ejemplo, las políticas de empleo, los sistemas educativos. Y los intermedios, que van a ser las condiciones de vida y el trabajo. Es decir, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria. Tenemos también causas profundas de inequidad, como por ejemplo los factores que se encargan de estudiar la desigualdad de los ingresos, las desigualdades de género, las diferencias étnicas que pueden existir, cuáles son las causas que los generan y la raíz en las cuales podemos determinar que existen inequidades en el ámbito de la salud. Marco conceptual de los determinantes de salud social, es decir, cuáles son las causas, cuáles son los efectos por los cuales nosotros estamos estudiando estos determinantes de salud social. Los determinantes de salud social nos van a permitir operar en una compleja cadena causal donde las estructuras sociales van a influir directamente en las condiciones de vida y en última instancia en los resultados de la salud. Para ello nosotros vamos a tener un conjunto de condiciones
y esas condiciones a su vez nos van a determinar cuáles son las causales determinantes de salud. Dentro de este concepto de estos determinantes vamos a conocer que va a existir una influencia que va a ser directa sobre esos factores en los que afectan las condiciones de vida. Y la última instancia que van a ser los resultados de salud. Cuando nosotros conocemos cuáles son esos factores que pueden influir dentro de la salud de una persona, vamos a considerar diferentes aspectos. Nosotros incluso podemos citar la pirámide de Maslow, en la que hablamos acerca de las necesidades fisiológicas bases que tiene una persona. En estos determinantes de salud nosotros podemos ver que existe falta de empleo, de recursos y que eso nos va a permitir en ocasiones tener un desequilibrio. Ese desequilibrio puede darse a nivel emocional y como nosotros habíamos establecido, si ese desequilibrio se da a nivel emocional, también nos va a afectar en vista de que según la Organización Mundial de la Salud, nosotros somos individuos biopsicosociales, es decir, tenemos necesidades biológicas, psicológicas y sociales que van a afectar de alguna forma nuestra salud física y mental. En cuanto a estos causales, pueden ser diferentes. En cuanto a la determinación estructural, vamos a considerar la posición social, la educación, la ocupación, el ingreso, el género, etnias, contextos políticos y culturales. Además de esto, vamos a tener determinantes intermedios, que estos van a ser aquellas condiciones materiales de vida, de empleo, de vivienda, a las cuales se tiene acceso en los diferentes servicios de salud. Si nosotros hablamos específicamente de la falta de empleo y de recursos, vamos a tener que considerar, en este caso, la falta de empleo, los ingresos estables, la vivienda, los alimentos que pueden contribuir de una u otra manera para que este aspecto sea de alguna manera afectado. Aparte de esto, nosotros vamos a conocer que existen problemas de salud crónicos y estos problemas de salud pueden ser salud física o salud mental que nos pueden afectar. También vamos a tener una distribución de los recursos. Cuando hablamos de recursos, hacemos referencia a dinero, al poder, a los recursos a nivel global, nacional y local que nos van a influir en el estado de salud de la población como tal. Además de esto, yo voy a considerar los factores demográficos, es decir, cuáles son los aspectos socioculturales, cuáles son los aspectos del entorno, cuáles son la problemática que puede existir en un entorno determinado, cuál es la causa principal. Por ejemplo, si nosotros tomamos la deserción escolar en Panamá, ¿cuál es la causa principal de esa deserción escolar? Tenemos nosotros entonces que estudiar cuál sería esa causa principal, esa causal. ¿Cuáles son los problemas como tal del entorno y de ese entorno que nos afecta a nosotros como tal? Asimismo, nosotros vamos a conocer que van a existir en ese entorno y en esos aspectos socioculturales ciertas situaciones que a nosotros nos van a afectar a nivel
físico, a nivel emocional, y que eso muchas veces puede ser causa incluso del entorno donde nosotros nos desarrollamos. Si nosotros nos desarrollamos en un entorno donde existe pobreza extrema, donde existen problemas de delincuencia, vamos a vernos afectados por esa situación. Además de esto, nosotros tenemos que considerar las circunstancias de vida, es decir, cuáles son las circunstancias y se relaciona mucho con el entorno y con la situación sociocultural. ¿Cuáles son las circunstancias de vida en las que las personas nacen, en las que crecen, en las que viven, en las que trabajan e incluso en las que envejecen? Porque eso puede ser también un factor determinante para el desarrollo positivo o negativo de las situaciones alusivas a nuestra estabilidad física o nuestra estabilidad mental. Aparte de eso, yo debo considerar las inequidades en salud, es decir, abordar cuáles son las causas fundamentales para que existan esta desigualdad. Estos factores son esenciales para comprender cómo se determina la salud en diferentes poblaciones. Ahora bien, si nosotros abordamos cuáles son esos mismos determinantes de salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, vamos a hacer referencia a esto que hablamos nosotros, pero de manera más globalizada, es decir, cuáles son las circunstancias en las que viven las personas, cuáles son las circunstancias en las que nacen, crecen, trabajan, envejecen. Y esto además va a incluir un conjunto más amplio de fuerzas y de sistemas que influyen a su vez en las condiciones en las que se desarrolla la vida cotidiana. ¿Cuáles son los determinantes de salud? Los determinantes de salud van a abarcar desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales, hasta los servicios sanitarios como respuesta organizada y especializada de la sociedad para prevenir las enfermedades y restaurar la salud. Existe para estos determinantes de salud un esquema holístico o un investigador llamado Laframboise en 1973. Y este lo cita a su vez un investigador llamado Lalonde y establece que en el nivel de salud en una comunidad se influye 4 grandes grupos determinantes, que son estilo de vida y conducta de salud. Allí se va a estudiar lo que es drogadicción, sedentarismo, alimentación, niveles de estrés, conducción peligrosa, mala utilización de los servicios sanitarios. Primeros signos de la demencia. Aparte de esto, vamos a estudiar cuáles son los modelos determinantes de la salud. Y para esto, según la Organización Mundial de la Salud, debemos conocer cuál es la estructura intermedia y proximal basadas en enfoques de riesgo. Por último, se considera un modelo histórico-social o determinación social, buscando las raíces de las desigualdades sociales que inciden en la salud. ¿Cuál es la importancia de los determinantes de la salud? Eso se coloca como tema central. La inequidad en salud nos permite entender las causas de las cuales ocurre cada suceso y además se utiliza para esclarecer cuál es el origen de esas causas, para poder explicar y actuar sobre dicha inquietud a nivel de salud.
Estos determinantes sociales de salud se van a denominar determinantes porque son un conjunto de factores que engloba el aspecto personal, el aspecto social, el aspecto económico, el ambiental, que van a determinar el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. ¿Cuál es la importancia real de esa salud social? La salud social es la habilidad para la adaptación y la autogestión ante los cambios y desafíos del entorno, así como la capacidad para desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. ¿Cuáles son los modelos de salud y enfermedad? Modelo unicausal. La salud-enfermedad es la respuesta a la presencia activa de agentes externos y constituye un fenómeno dependiente de un agente biológico causal y se da a través de la respuesta del individuo al entorno y a la situación actual en la que éste pueda desenvolverse. Y se busca cuál es la causa de la enfermedad. Para Dahlgren y Whitehead establecen que las desigualdades sociales en el aspecto de salud son el resultado de las interacciones entre los diferentes niveles y condiciones causales de lo individual a las comunidades a niveles de políticas nacionales y de salud. Entonces, comprendemos que existen determinantes estructurales, es decir, posición social, educación, ocupación, ingreso, género, etnia, el contexto político y cultural, determinantes intermedios, condiciones materiales de vida, empleo, vivienda, acceso a servicios de salud y factores psicosociales. Además, existe una cadena causal, es decir, los determinantes estructurales son la base que genera las condiciones intermedias y que a su vez generan e impactan en la salud de las personas. Impacto actual en América Latina, es decir, datos que revelan la realidad. En la región de América Latina se enfrentan desafíos significativos en salud que están exacerbados por la pandemia y por las desigualdades preexistentes. Existe entonces un 32% de retroceso en la caída en el cumplimiento de las metas y de los objetivos del desarrollo sostenible. Además, existe un 29% de la población en pobreza. Existe un 11,2% de esta población que se encuentra en pobreza extrema. Estos datos tomados desde el 2022. Existe una cantidad mayor en el quintil de menores ingresos y se evidencia en una brecha crítica en cuanto a la mortalidad materna. También existe un mayor en el quimil más pobre que se relaciona con el agua insalubre, es decir, un acceso limitado al agua potable y el saneamiento. Existe en cuanto a la crisis laboral una caída con el Producto Interno Bruto de un 7% en el 2020 y un crecimiento lento
de aproximadamente un 1,8% en el 2023, es decir, que se agravan las disparidades. Ejemplos concretos de estos determinantes sociales. Educación, barreras económicas en cuanto a la calidad educativa desigual que limitan oportunidades y repercuten en la salud a largo plazo. Empleo y condiciones laborales. La inseguridad laboral, el estrés crónico, la exposición a riesgos físicos y psicosociales que impactan directamente en el bienestar. Vivienda y entorno, hacinamiento, falta de servicios básicos y contaminación ambiental, que son factores claves en la salud comunitaria. Alimentación y seguridad alimentaria, es decir, el acceso insuficiente a los alimentos nutritivos, que es una de las causas fundamentales de la malnutrición y enfermedades crónicas. Determinantes sociales y enfermedades. Recordemos que en cuanto al modelo de salud, la organización de los servicios de salud corresponde a los componentes del sistema o de los servicios de salud que son organizados con el objeto de contribuir a una función colectiva. Lo estudiábamos en el modelo de Lalonde, en el que se incluyen todos los aspectos físicos y mentales que conforman la corporalidad del ser humano. Dentro de eso está la herencia genética, la maduración, el envejecimiento y las características de los diferentes sistemas del cuerpo, es decir, nervioso, endocrino y digestivo. En cuanto a el sistema sanitario, según Lalonde, vamos a entender que es como tal un conjunto de centros o de recursos humanos que a su vez van a ser considerados o se van a considerar lo que son los medios económicos, los materiales, la tecnología, entre otros aspectos, que van a condicionar las variables tales como la accesibilidad, lo que es la eficacia y la eficiencia, los diferentes centros y recursos, así como que exista, por supuesto, cobertura y una buena praxis que garantice siempre el bienestar físico y emocional de la persona. Además de esto, yo voy a estudiar dentro de ese sistema sanitario cuáles son los conjuntos o los centros que me van a llevar a mí a estudiar lo que es los medios económicos, los recursos humanos con los que yo cuento, los materiales, la tecnología, y que a su vez estos van a ser considerados como unas variables objetos de estudio. Asimismo, en el informe del propio Lalonde, vamos a estudiar el mundialmente conocido Honor al Ministro de Salud canadiense, que es un documento que estableció este investigador, en el que se propone realizar una fórmula para integrar los sistemas de salud sanitario y la promoción de esos sistemas de salud. Para alcanzar este objetivo, el informe señala 5 estrategias y 74 propuestas en acción.
¿Cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos de determinantes de salud? Los determinantes de salud social en el aspecto van a ser el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y locales, y van a influir en el estado de salud de la población, sea de manera positiva o negativa, siendo objeto de atención e intervención en la promoción de la salud. ¿Cuál es el factor determinante de la salud más importante a nivel mundial? Se considera como uno de los más influyentes de la salud en su conjunto el tabaco. Se menciona incluso en un 47.8% de los individuos. En segundo lugar, la alimentación, con un 41%, y el consumo del alcohol con un 31.4%. ¿Cuáles son los tipos de salud que existen? Tipos de salud y la organización que puede existir en este aspecto con relación a los determinantes sociales de salud. Esta determinación afirma que la salud es un estado completo de bienestar físico y social, como lo habíamos dicho. De acuerdo con el modelo de Tarlov en 1989, y debido a la necesidad de incluir factores sociales, económicos y políticos como determinantes de salud, Tarlov crea un modelo en los cuales los determinantes de la salud se dividen en 5 niveles, desde un nivel individual y dependiente al más generalizado e independiente. ¿Qué es el modelo socioeconómico de salud? El modelo social de la salud ilustra cómo los factores que se relacionan con la vivienda, el urbanismo, el medio ambiente, el transporte, el empleo, la protección social y política dentro de todos estos aspectos juegan un papel crucial dentro de la salud en la población. Además, quien creó estos determinantes de la salud, por ejemplo, el que hemos estado estudiando el día de hoy, Lalonde, que fue el ministro canadiense de salud en 1974, creó este modelo de salud pública explicativo, en el que se consideraban los determinantes de la salud y que además aún sigue vigente, en el que se reconoce el estilo de vida de manera particular, así como el ambiente, incluyendo el aspecto social en un sentido más amplio, junto con la biología humana y la organización. Dentro de los determinantes sociales que se establecen la enfermedad y las causas, vamos a considerar que las enfermedades no solo son fenómenos biológicos, sino que están intrínsecamente ligados a las condiciones sociales en las que vivimos. Tuberculosis. Más allá del bacilo, su propagación está ligada a la pobreza, a una vivienda precaria y a una educación deficiente. El VIH, el estigma social, la pobreza y el acceso limitado a servicios que aumentan el riesgo y la dificultad del tratamiento. Enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares están fuertemente condicionados por estilo de vida socialmente construidos. Dentro de este modelo socioeconómico de la salud, vamos a ilustrar cómo estos factores que nombramos anteriormente, como lo son la vivienda, el urbanismo, el medio ambiente, el transporte, el empleo, la protección social y las políticas fiscales, juegan un papel crucial en el nivel de salud poblacional.
¿Quién creó las determinantes de la salud o los determinantes de la salud? En 1974, Lalonde, o sea, el ministro canadiense de salud, crea este modelo explicativo que aún se considera vigente. En este modelo se va a describir de forma óptima y se reorganiza las acciones sanitarias de modo que se utilicen para satisfacer los requerimientos y demandas de la comunidad y del propio sector. ¿Cuáles son los beneficios de esto para la salud social? Reducir el riesgo de muerte por cáncer y ataques de corazón, disminuir el tiempo de recuperación en enfermedades y prestar ayuda para enfrentar situaciones de estrés. ¿Cómo podemos hacer nosotros para cuidar la salud social? La socialización es la clave para nuestra salud, porque en ella vamos a construir relaciones sanas. Vamos a tener la capacidad para pedir ayuda, para cultivar nuestras habilidades sociales, para ser empáticos y para practicar la compasión, poniendo límites y evitando la amabilidad excesiva. ¿Qué es la salud social y ejemplos? La salud social no solo es el hecho de tener amigos o no, sino que se relaciona con nuestras condiciones de vida, como por ejemplo tener un trabajo estable, una economía estable, tener acceso a atención sanitaria, acceso a actividades recreativas y de ocio. ¿Cómo van a influir estos determinantes de salud en la atención sanitaria? El análisis de los determinantes de salud social van a mostrar de manera inequívoca que las responsabilidades de manera exclusiva van a ir de la mano a la falta de acceso a los servicios y que también tiene influencia sobre los diferentes sectores de trabajo. La importancia del estudio de los determinantes de salud social van a destacarse en que estos factores van a ser parte del estudio y mejora del sistema sanitario con el objetivo de mantener la salud. Políticas públicas y abordaje intersectorial. Para abordar eficazmente lo que es los determinantes sociales de salud, es necesario que exista un compromiso a nivel político y un enfoque intersectorial en las políticas públicas. Debe existir una inversión en salud. ¿Qué se recomienda? Que sea aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto y que éste tenga un 30% destinado a la atención primaria. Abordaje estructural, políticas en educación, en empleo, en vivienda y en protección social como pilares fundamentales. Programas integrados, es decir, la iniciativa en las diversas comunidades en las que deben integrar la salud, la educación, el desarrollo social, con la finalidad de reducir esas inequidades. El aumento de las cifras de inequidades en materia de la salud y en el bienestar en los países a nivel mundial, debemos conocer que existe una diferencia de esperanza de vida. Hay algunos países cuya esperanza de vida es de 33 años. Hay otros donde los datos no están disponibles.
y otros tantos donde sobrepasan los 80 años. Las personas con un mayor nivel de estudio gozan de mejor salud y una mayor esperanza de vida que sus homólogos con un nivel educativo más bajo. Si se eliminaran las desigualdades relacionadas con la riqueza en los países de ingreso bajo y mediano, cada año se podrían solventar y salvar aproximadamente 1.8 millones de vidas de niños, adultos y adolescentes. Un incremento tan solo de un 0.1% del Producto Interno Bruto en la inversión destinada a políticas de protección social, de mercado laboral, vivienda y comunidad supone una mejora considerable en apenas 4 años y en la salud de 150.000 personas en un país de 40 millones de habitantes. Las desigualdades en materia de salud no se superarán si no se aborda la desigualdad económica, la discriminación estructural, los conflictos y la disrupción climática. Los determinantes sociales de salud son aquellas circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen de forma adecuada. Y las fuerzas más amplias que confirman las condiciones de vida cotidiana están determinadas en gran medida por estas causas que son incluso ajenas a la medicina. Y van a incluir lo que es educación de calidad, acceso a alimentos nutritivos y unas condiciones de vivienda y trabajo digno. Cabe destacar que estas fuerzas más amplias son consideradas políticas y que los sistemas económicos, los programas de desarrollo, las normas políticas y sociales y los sistemas políticos son determinantes sociales de la salud y que son importantes porque abordarlos no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también promueve a la equidad y una vida más sana. La salud sigue un gradiente social en cuanto a lo que desfavorece a la zona en la que se vive en una población determinada, con menores ingresos, menor nivel educativo, peor educación y con menos años de vida sana, que es lo que se espera en estos casos. Los procesos de gobernanza deberían garantizar que se desarrolle y se aplique en las diferentes políticas y sistemas, asegurando a todas las personas la posibilidad de disfrutar de las condiciones necesarias para una vida sana y digna. Aspectos no médicos de la salud. La injusticia social sigue matando a gran escala, tanto en países de ingreso alto como en países de ingreso bajo, ya que el mundo sigue sin abordar las causas no médicas de la salud. Los determinantes sociales de la equidad en la salud tienen más peso que las influencias genéticas o el acceso a la atención médica en los resultados de salud. Dentro de un mismo país se dan diferencias entre lo que son las décadas de esperanza en la calidad de vida y en la zona en la que se vive y además en los grupos sociales a los que pertenece. Allí donde además se dispone de datos de inequidades en materia de salud dentro de un mismo país que suelen ir en aumento. El gradiente social de la salud significa que los resultados de salud están estrechamente relacionados con los niveles de desventaja social. Las poblaciones indígenas tienen una esperanza de vida menor que las poblaciones no indígenas, tanto en países ricos como en países pobres. Los niños nacidos en países de ingreso bajo tienen 13 veces más probabilidades de morir antes
de los 5 años que en países de ingreso alto. Por cada 100.000 recién nacidos, 197 madres murieron durante el parto. Estos datos tomados por la Organización Mundial de la Salud en el 2023. Inequidades en materia de salud. Las inequidades en materia de salud se van a derivar por la forma en la que la sociedad distribuye los recursos y las oportunidades. Y además se va a ver reforzado por determinadas decisiones y liderazgos políticos. La desigualdad de ingresos dentro de los países prácticamente se ha duplicado en las últimas 2 décadas y en estos momentos es incluso mayor que la considerable desigualdad que se observa entre países, lo que constituye uno de los principales factores de la inequidad en la salud. En 201 países, el 10% de las personas más ricas gana en promedio 15 veces más que el 50%. Las deficiencias de los sistemas fiscales se traducen en una dotación insuficiente de recursos para los servicios públicos universales, lo que priva a 3.800 millones de personas en todo el mundo de coberturas de protección social, como las prestaciones por hijo, por cargos o licencias de enfermedad, con sueldos que contribuyan a una mejor salud. La discriminación estructural, como la combinación de racismo y desigualdad de género, van a tener como resultado 2.400.000 mujeres en edad de trabajar que no tienen las mismas oportunidades económicas y que afecta a su vez su salud física y mental y la de sus familias. La carga de la deuda de países más pobres en el mundo les aleja aún más de la posibilidad de financiar inversiones esenciales en relación a los determinantes sociales de la equidad en salud. El valor total de los pagos de intereses realizados por 75 países más pobres del mundo se ha cuadruplicado en la última década. El cambio climático tiene repercusiones directas en la salud y afecta de manera desigual a los determinantes de la salud y los medios de vida. Las personas con ingresos más bajos dependen con mayor frecuencia de los recursos que proporciona la naturaleza en los países de ingreso bajo. Las niñas y las mujeres suelen ser responsables de la obtención de agua, de combustible y además deben desplazarse más lejos para encontrar recursos. Los desplazamientos provocados por conflictos con el cambio climático, la inseguridad alimentaria, van a afectar a los más pobres y marginados entre 2008 y 2024. Y el número de esta situación de desplazamiento forzado se ha triplicado hasta alcanzar los 122 millones. En los países receptores, los migrantes suelen enfrentarse a desigualdades en el acceso a los servicios, a situaciones de discriminación y a la pérdida de los sistemas de apoyo familiar, lo que repercute negativamente en su salud física y mental. La equidad en salud es beneficiosa para todos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a los gobiernos nacionales, locales y a los líderes en los ámbitos de salud, la academia, la investigación, la sociedad y el sector privado para los que adopten medidas de forma colectiva en cuanto a las esferas de acción señaladas en el Informe Mundial sobre los determinantes de salud y de la equidad social. Son los siguientes: abordar las desigualdades económicas e invertir en infraestructuras sociales y servicios públicos universales.
superar la discriminación estructural y los determinantes y efectos derivados de los conflictos, las emergencias, la migración forzosa a través de medidas como la garantía del acceso a los servicios de salud y para las personas desplazadas, gestionar los desafíos, las oportunidades que plantean las tendencias a gran escala, como el cambio climático, la transformación digital, para promover los beneficios colaterales de la equidad en salud y promover mecanismos de gobernanza en los que se transfieran dinero, poder y recursos a los gobiernos locales, con el objetivo de potenciar la participación de la comunidad y la sociedad civil y que den prioridad a las medidas relacionadas con los determinantes sociales de la equidad en la salud y en las plataformas y estrategias normativamente intergubernamentales. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud se compromete a apoyar países en la elaboración y aplicación de políticas claves que aborden a su vez los determinantes sociales en la salud para reducir las desigualdades en este ámbito. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un informe mundial actualizado que se ha puesto en marcha en el marco operativo de seguimiento de los determinantes sociales de la equidad sanitaria, en colaboración con los asociados, y marcha también lo que es la Iniciativa Especial de Acción sobre Determinantes Sociales de Salud para fomentar la equidad sanitaria, con un objetivo de profundizar en la labor encaminada a integrar la equidad sanitaria en las políticas sociales y económicas de la región y de los países. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha la Red Mundial de Conocimientos para la Equidad en Salud con el objetivo de conectar a los profesionales, a los funcionarios de distintos países y facilitar el intercambio de conocimientos sobre mejores prácticas y publicar orientaciones actualizadas para aplicar los enfoques de la salud en las políticas e impartir un curso de formación en la línea de la Organización Mundial de la Salud. Las principales barreras que incluyen la fragmentación institucional, la falta de coordinación entre sectores y una participación comunitaria insuficiente, debe considerarse y superarse con urgencia. Para ello, entonces, vamos a lo que es la inversión de salud, el abordaje estructural y los programas integrados. Rol de la comunidad y redes sociales en la promoción de salud. La participación ciudadana y el fortalecimiento de redes sociales son fundamentales para construir comunidades más saludables y resilientes. Participación ciudadana, motores esenciales para el diseño y la implementación de intervenciones sostenibles y adaptadas a cada contexto. Redes sociales, plataformas vitales para el intercambio de recursos, información y apoyo mutuo entre grupos e individuos. Existen además casos de éxito. Numerosas experiencias en América Latina han demostrado cómo el enfoque comunitario transforma la promoción de salud en casos de éxito. Prevención y promoción más allá del sistema de salud. Estos determinantes
de salud a nivel social van a afectar a las diferentes comunidades y los diferentes factores sociales, medioambientales, conductuales y políticos, favoreciendo el acceso a la atención médica. En factores ambientales y elecciones personales de estilo de vida, tienen un impacto significativo en lo que es la salud de las personas. En cuanto a estos determinantes de salud social, existe una variable que afecta la salud del individuo y que además actúa en función de las circunstancias de vida, como por ejemplo nivel de vida, nivel social, económico, poder y recursos que se tienen, el lugar donde una persona nace, donde crece, donde recibe su educación y trabaja, son factores sociales que influyen en su salud. Accesos a alimentos saludables. Quienes no pueden obtener alimentos nutritivos tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, que disminuye la esperanza de vida. El apoyo social de familiares y amigos, así como las tradiciones culturales y la religión, tienen efectos protectores sobre la salud. Las actitudes sociales, como por ejemplo la discriminación, el racismo, la segregación, causan estrés e impactan de forma negativa en los resultados de la salud. Calidad de la educación. Las personas con educación superior tienen más probabilidades de vivir más, tener mejores resultados de salud. Una razón de esto es la razón por la cual los niños que reciben una educación excelente, especialmente en matemáticas y lectura, tienen mejor y mayores probabilidades de asistir a la universidad, de obtener empleos más seguros y mejor remunerados. Oportunidades laborales. Las personas empleadas tienen estabilidad económica y es más probable que puedan pagar alimentos nutritivos, vivienda y atención médica cuando sea necesario. Además, tienen acceso a la atención médica. Las personas sin seguro médico o sin capacidad de pagar o viajar para recibir atención médica tienen tasas de morbilidad y mortalidad más altas debido a la falta de atención preventiva y de tratamiento para enfermedades crónicas. Además de estos determinantes, también van a influir lo que es la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación por ruido, van a tener efectos negativos en los resultados de salud. El humo, el agua contaminada pueden ocasionar diarrea, desnutrición y transmisión de otras enfermedades infecciosas. El empleo y las condiciones laborales. Quienes están empleados tienden a ser más saludables, especialmente si tienen condiciones aptas y óptimas de trabajo. Las viviendas y los barrios seguros tienen un efecto enorme sobre la salud. Las personas que viven en vecindarios con alta tasa de criminalidad o con áreas con aire y agua contaminada pueden sufrir impactos negativos en la salud. Por el contrario, aquellos que tienen vecindarios con parques infantiles, senderos para caminar y recreación al aire libre, pueden ver una mejor calidad y cantidad de vida. Acceso al transporte. La falta de transporte bloquea al recurso para mejorar la salud como atención médica, alimentos nutritivos e ingresos. Vivienda, el lugar donde las personas crecen y viven, puede ayudar a perjudicar su salud. Por ejemplo, una persona que crece en zona de viviendas para personas con bajos ingresos en una casa antigua tiene más probabilidades de estar expuesta a sustancias químicas como plomo, asbestos, entre otras que pueden ocasionar problemas de salud. Además de esto, la dieta, el acceso a alimentos nutritivos, el nivel de actividad física,
Es decir, una persona que tiene un estilo de vida activo, haciendo ejercicio al menos 150 minutos a la semana, ven una reducción de enfermedades crónicas como obesidad, depresión y cáncer. El uso de drogas, de sustancias ilícitas, no lícitas, ya sean legales y que tengan un efecto a largo plazo en la salud. Además, prácticas de sexo seguro. Utilizar condones, practicar sexo seguro ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Falta de financiación, la aplicación de las diferentes leyes. En cuanto a la prevención, más allá de un modelo biomédico, esta salud debe estar exigida por tres niveles. Prevención primaria, evita la aparición de enfermedades, ejemplo, vacunación, hábitos saludables. Prevención secundaria, detectar y tratar enfermedades tempranas, críbados, diagnósticos, entre otros. Prevención terciaria, reducción de las consecuencias a raíz de una enfermedad ya establecida. Rehabilitación, manejo de enfermedades. Promoción de la salud, fortalecer las capacidades individuales y colectivas para influir de forma positiva en los determinantes sociales, creando entornos saludables. Conclusión. Hacia una salud equitativa y sostenible debemos comprender y abordar los determinantes sociales como una piedra angular para construir un futuro donde la salud sea verdaderamente un derecho universal y no un privilegio. Base de la equidad son esenciales para comprender y reducir las inequidades en salud. Compromiso y acción. Requiere un compromiso político, inversión adecuada y participación multisectorial. Salud como derecho a depender de las condiciones de vida, las juntas equitativas para todos. La equidad en salud es un imperativo moral y social, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y esta es una invitación para todos los presentes para integrar los determinantes sociales de salud en todas las políticas y prácticas para transformar la salud pública. De parte del Instituto Claustro Gómez, me despido de ustedes agradeciendo siempre la atención. Nos vemos próximamente el otro domingo. Arletis, gracias por estar durante toda la clase.